No compres carro ahora. Bueno, hay crisis. Los automóviles de segunda han subido 15%, los nuevos han subido 5%. En este video hablaremos de cómo comprar automóvil puede ser o un apoyo o un desastre financiero. Cómo deshacerte de mentiras que tienen quebradas a muchísimas familias y cómo pensar como inversionista en la compra y en el manejo de este recurso que es el automóvil. Hola, mi nombre es Carlos Deves y en nuestro canal trabajamos herramientas para crear ingresos pasivos y paz financiera con bienes raíces, aunque tengas poco dinero, y además hacerlo en forma segura. Bueno, ¿cuáles son esos argumentos de los vendedores de automóviles? Y respeto a los vendedores, están haciendo su trabajo, pero como mi trabajo es defender a los compradores y defender el bolsillo de la mayoría de las personas con argumentos que la mayoría de las personas no les dan, vamos a ver cuáles son esos argumentos que son totalmente falsos y que realmente nocivos para las finanzas familiares. Cuando una persona llega a comprar un automóvil, los vendedores, bueno, bienvenido, bueno, y le muestran el automóvil y lo hacen sentar y lo hacen prenderlo y darle una vuelta, oler esa loción que le echan para que se huela nuevo y todas las luces bonitas y lo prenden y va la familia, la esposa, o el esposo, qué impresionante. Y después les dicen, bueno, este automóvil es muy seguro y empiezan a hablarte de toda la seguridad del automóvil y su familia va a estar muy segura en este automóvil porque ahora es muy complicado. Realmente puede estar igual de segura en un automóvil que a lo mejor cuesta una tercera parte de ese. Un automóvil que tenga 3, 4, 5 años de uso, que esté en muy buenas condiciones, vale una tercera parte de uno nuevo. Y funcionalmente es igual. Es más, 3 meses después nos sentimos iguales en eso, solamente que nos quedan todas las cuotas de pagar. Entonces eso, su familia va a estar más segura, es un argumento para el vendedor. La familia que va a estar más segura es la familia del vendedor de automóviles o del dueño del dealer que van a ganar más, se van a ganar tu plática durante 3, 4 o 5 años. Entonces, eso que va a ser más seguro es un argumento que hay que tener con mucho cuidado. Segundo, compra automóvil porque vas a construir crédito. Especialmente yo lo oigo con los inmigrantes. Cuando una persona compra un automóvil para construir crédito y si la persona gana $3,000 mensuales y gasta 700 en la cuota del automóvil por construir crédito, lo que está haciendo es todo lo contrario a construir crédito, en el sentido que el objetivo de mi crédito es crear crédito para comprar vivienda, para la mayoría de las personas. Pero si el banco me presta el 30% de lo que yo gane y yo me gano 3,000 y el banco me presta 1,000, o sea, mis cuotas mensuales, incluido las tarjetas de crédito, más las cuotas que yo tengo de pagos recurrentes, más el automóvil, no puede dar más de $1,000. Si yo me gasto 700, quiere decir que solo me van a quedar 300 para la hipoteca. O sea que voy a quedar 3 o 4 años amarrado sin poder comprar casa. Cuando yo puedo construir crédito yendo al banco y comprar, hay unas que se llaman Secure Card o tarjetas seguras, que yo pongo el depósito de los $500 y me dan una tarjeta de crédito y poco a poco voy creando mi crédito con $500 y tengo ahí la base y eso me va sirviendo y voy construyendo mi crédito y a los bancos les interesa y tú no necesitas más de 2 tarjetas de crédito para crear un crédito, no más. Al banco le interesa que tú tengas, que debas esto, que debas lo otro. Es más, muchas veces que debas mucho va más en contra que a favor tuyo porque el banco va a pensar que tú tienes demasiado endeudamiento. Entonces lo que le interesa al banco cuando mira tu crédito y a los buros de crédito es que tengas la disciplina de pagar puntualmente tus obligaciones. Entonces eso de que compro mi automóvil porque mi crédito se mejora es realmente en contra de mi crecimiento financiero. Otro, que los vendedores de carro, mira, este automóvil vale 100,000. Realmente, pero yo hablé con el gerente y está como loco y tú le caíste bien, porque mira, esas gafas que tienes con ese calor son iguales al bisabuelo de él, que él no lo conoció, pero tenía unas fotos que se parecía y él se conmovió y por eso te va a dar un descuentoso que no se lo ha dado a nadie en toda esta tienda, porque tú le caíste súper bien cuando pasaste por enfrente de la gerencia. Pero ¿sabes qué? Mira, aprovecha, porque él es de muy mal genio y aprovecha que tú le caíste bien, por eso coge esta oferta.
Imagínatelo. Ingenuo ese argumento. Entonces, realmente los descuentos realmente son los precios de lista que son para los bobos, y de ahí, por eso los dealers son tan complicados, porque son unos maestros para vender. Empiezan a hacer descuentos en los que te dan un punto de referencia alto y después te bajan, pero en realidad no es que te estén bajando, es que te están cobrando lo que te dan es la percepción de que te están dando descuento. Eso es un absurdo. Otro, te damos el automóvil sin intereses o con un interés ridículo, increíblemente bajo. Mira, todas las veces que te vendan algo sin intereses, te lo están cobrando por algún lado. Los americanos dicen en inglés, no hay almuerzo gratis. Entonces, ¿cómo me lo están cobrando? No me cobran interés, pero el carro lo pagué con un precio alto. Entonces, los intereses me los cobran por el otro lado. O me cobran tarifas, el dealer fee, el transporte fee, la inspección no sé cuál, te empiezan a cobrar una serie de tarifas que lo que me hacen de descuento por un lado, me lo cobran por el otro, y después a todos nos ha pasado que cuando ya estamos ahí, pero faltó eso, pero mira, solo son $40 adicionales al mes, y tú ya ahí, con toda esa inversión y esa energía metida, pues en última la mayoría de las personas no tienen como la fuerza de decir, no, eso es demasiado, eso es más de lo que yo estaba haciendo. Por eso si vas a comprar, nunca compres la primera vez que vayas. Nunca. Los vendedores de carros dicen, si el cliente se va la primera vez, muy probablemente no regresa. Y no regresan porque pensamos, y ellos nos emborrachan emocionalmente, y es maravilloso hacer su trabajo y todo eso. Y el problema no es de ellos, porque ellos hacen lo que tienen que hacer, es mío que yo no me educo financieramente. Entonces, cuando yo salgo del vendedor de carros y pienso realmente y comparo las ofertas, y sobre todo comparo con el mercado de segunda, comparo con comprarle a un particular, las diferencias son impresionantes. Y otro aspecto fundamental es cuál es la proporción del valor del carro o del automóvil con respecto a los ingresos de la familia. Porque cuando yo veo esas familias que tienen la troca de $60,000, $60,000, y no tienen casa, o apenas tienen una, es decir, pues con eso puedes comprar una propiedad, o dar la cuota inicial de una propiedad. Y ese carro cada vez vale más o cada vez vale menos. Y por otro lado, la cuota mensual. ¿Cuál es la proporción de la cuota? De verdad, si gasto más del 10% de los ingresos de una de las dos personas en la cuota del carro, yo creo que está pagando demasiado. Pero Carlos, pero si necesitamos el carro, ¿qué hacemos? No sé. Lo que te estoy diciendo es que mira si es demasiado para tus finanzas personales. Porque eso es lo que es importante que tú mires. Es demasiado para las finanzas personales de la familia. ¿Qué pasaría si uno de los dos pierde el empleo? ¿Qué pasaría si yo pierdo el empleo? Por eso es importante que el automóvil en lo posible lo compres de contado. Entonces, si tú vas y compras un automóvil, en vez de comprar uno de 30,000, compras uno de 7,000, 8,000. Y el de 30,000 lo vas a comprar con 36 cuotas de $500. Pero si yo ahorro 1,000 mensuales durante 10 meses, compro un carro de contado, o le digo a un particular que me financie un poco, o lo financio a corto plazo, pero no me endeudo para comprar mi automóvil. Y otra cosa, si ya lo tienes pago, ¿por qué no utilizas ese automóvil para la cuota inicial de tu próxima propiedad? Porque con eso puedes comprar la cuota inicial de un inmueble que se va a valorizar más, que se va a pagar la cuota sola y que va a ser mucho más eficiente para la seguridad financiera de tu familia que cualquier otra cosa. Entonces, en este momento, mira cuál es tu situación económica. Mira todas las incertidumbres que hay y piensa si estás tomando una decisión por impulso, por aprobación de los demás o porque realmente es lo mejor para la familia. Piensa las alternativas. A lo mejor pueden estar los dos con un solo carro, a lo mejor puedes usar Uber y ser más barato, taxi, transporte público, bicicleta. Mira las alternativas, que siempre hay alternativas para que tu bolsillito se llene más y tú puedas tener más tranquilidad y más paz financiera. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Bueno, aquí abajo hay muchos recursos para que tú crezcas financieramente. Está el libro de un inmueble al año, no hace año, que está espectacular. Ha estado entre los 10 primeros de Amazon en desarrollo personal durante mucho tiempo. Aquí encuentras en dónde comprarlo y tenemos otros programas alternativos que pueden ser útiles para ti. Bueno, suscríbete al canal y te invito a nuestro próximo video.